En el siguiente video estudiaremos ejemplos en el uso de la palabra what. What is mathematical precision? La anterior pregunta fue, ¿qué es la precisión matemática? What is mathematical precision? Otra pregunta, pero ahora del ámbito laboral, que podríamos construir utilizando la palabra what, sería What words should I use on my CV? ¿Qué palabras debería o podría usar en mi hoja de vida? What words should I use on my CV? Y para elaborar preguntas de comparación tenemos What is the difference between data and information? Lo que dijimos viene a ser ¿cuál es la diferencia entre datos e información? Un uso bastante frecuente de la palabra what es en el uso o la construcción de preguntas referentes a la causa, por qué pasa algo. Así que para decir en inglés ¿qué causa esto? Diremos What causes this? ¿Qué causa esto? What causes this? Con esta estructura podemos preguntar por la causa de cualquier fenómeno o cualquier evento, como por ejemplo What causes seasons? ¿Qué causa las estaciones? What causes seasons? O otro ejemplo hubiera podido ser preguntar What causes a person to change? ¿Qué hace que una persona cambie? What causes a person to change? Para solicitarle a alguien que aclare lo que acaba de decir o el significado de sus palabras, la expresión más común utilizada en idioma inglés es What do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? Aunque se recomienda para expresar esta pregunta en forma más educada, no de forma tan directa, antecederla de la palabra excuse me, y ahí sí preguntar, excuse me, what do you mean? Disculpe, ¿qué quiere decir? ¿O qué quiere dar a entender? Ahora, si lo que necesitamos es aclaración sobre qué debemos hacer, más concretamente cuando estamos desarrollando alguna actividad concreta, preguntar ¿qué hago ahora? En inglés vendrá a ser What do I do now? ¿Qué hago ahora? What do I do now? Y para pedir aclaración sobre qué camino tomar, la pregunta sería What is the way? ¿Cuál es el camino? What is the way? Aunque otra manera en que esta pregunta se hubiera podido formular hubiera sido como What is the right way? ¿Cuál es el camino correcto? What is the right way? Sin embargo, antes de continuar, tengas en cuenta que en idioma inglés la palabra way también puede venir a significar lo que en español entenderíamos como manera. Así que cuando escuchemos la expresión What is the right way, debemos tener muy presente el contexto en que se utiliza esta expresión, ya que si en lugar de estar haciendo un recorrido estamos trabajando y alguien dice o alguien pregunta What is the right way, en este contexto la persona nos está preguntando cuál es la manera correcta, haciendo referencia, claro está, a la manera correcta de hacer algo. Ejemplos en el uso de what para preguntar ¿qué es algo? Lo tenemos cuando preguntamos What is marketing? ¿Qué es mercadeo? Aunque una manera más elaborada para elaborar este tipo de preguntas sería What is the meaning of? Es decir, ¿cuál es el significado de What is the meaning of? Por dar un ejemplo más puntual de lo anterior, preguntar ¿cuál es el significado del verano? En inglés se traduciría como vemos en pantalla. What is the meaning of the summer?
Más ejemplos, pero ahora formulando preguntas de tipo legal, como What does it take to become a restaurant owner? Lo anterior se traduce como ¿qué se necesita para convertirse en dueño de un restaurante? What does it take to become a restaurant owner? Otro ejemplo de pregunta, pero ahora tratándose de la situación laboral. What are the most in-demand jobs? ¿Cuáles son los trabajos con más demanda? ¿O cuáles son los trabajos más demandados? What are the most in-demand jobs? Y retornando a las preguntas aclarativas, en este caso preguntando sobre la función de una determinada profesión, preguntar cuál es el papel o cuál es la función o cuál es el rol de un investigador, en inglés se dirá What is the role of a researcher? Como ejemplos finales, en esta ilustración de usos de la palabra what, veamos estos últimos casos. What is the role of music in protests? ¿Cuál es el papel de la música en las protestas? ¿O cuál es el rol de la música en las protestas? What is the role of music in protests? Y como último ejemplo, decir ¿cuál es la definición de éxito? En inglés será What is the definition of success?